Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana número 2 de nuestra materia de resistencia de materiales, en la cual vamos a ver la unidad número 2 que lleva como nombre flexión. Para empezar, la flexión en física es un esfuerzo ejercido sobre un material que crea una curvatura. Al pasar esto, las fuerzas se dispersan en diferentes direcciones, creando una deformación. Para empezar a entender la flexión, vamos a hablar de las fuerzas internas, que para estudiar los efectos de las cargas aplicadas sobre los materiales es necesario conocer la magnitud de las fuerzas internas que intervienen. Pero, ¿qué son las fuerzas internas? Son las que están en el interior de los elementos y son las que mantienen unidas todas las partes del cuerpo. Entonces, la forma de obtener las fuerzas internas representa el procedimiento típico de un análisis estructural, el cual lleva diferentes pasos. Lo primero es que debemos aislar el elemento de una disposición particular de elementos estructurales. Esto quiere decir dejar solamente a un lado el elemento que vamos a empezar a analizar. Sobre este que ya tenemos hecho definido, se indican todas las fuerzas aplicadas y reacciones que actúan sobre él. Todo esto va a ser por medio de dibujos. Aquí estamos empezando a explicar todo lo relacionado a lo que tiene que ver con la investigación de cómo lo debemos de hacer. Esta indicación de fuerzas se denomina diagrama de cuerpo libre del elemento, que es el que vamos a hacer de las fuerzas que están pasando en nuestra estructura. Por medio de las fórmulas establecidas, permitirán determinar los esfuerzos en la sección considerada. Por medio de todo esto, ¿para qué nos va a servir? Para saber de qué tipo de material tenemos que hacer un soporte para que pueda soportar la carga que nosotros estamos queriendo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hablando de la flexión, lo vamos a determinar todo siendo siempre sobre las vigas. En este caso, las vigas son elementos prismáticos largos y rectos. Son de diferentes materiales como el acero, el aluminio y la madera. Sabemos que esto es muy utilizado en la ingeniería civil. En la mayor parte de los casos, las cargas son perpendiculares al eje de la viga. Tales cargas transversales son las que causan flexión y el corte de nuestra viga. La carga transversal de una viga puede consistir en cargas concentradas expresadas en newtons, libras, kilonewtons o kips. Y en una carga distribuida expresada en kilonewtons sobre metro, libras sobre pie o kips sobre pie, se va a ver cómo está distribuida, por ejemplo, del punto A al punto B, y esto quiere decir que esta carga es constante desde este punto hasta este otro. Por último, las vigas se clasifican de acuerdo con la manera en que se encuentran apoyadas. Son dos tipos, son las vigas estáticamente determinadas y las vigas estáticamente indeterminadas. Para continuar con el estudio de las vigas, debemos de tener en cuenta dos puntos muy importantes, que son la magnitud de la fuerza cortante y la magnitud del momento flector, los cuales estos determinarán en qué manera están funcionando las fuerzas que actúan sobre ellos. Para empezar, la fuerza cortante es la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga, que actúan a un lado de la sección considerada. Esta fuerza cortante, como ya sabemos, es el corte que se le va a hacer y es una magnitud que puede variar a medida que se desplaza a lo largo de la viga. La fuerza cortante es positiva cuando la parte situada a la izquierda de la sección tiende a subir con respecto hacia la de la parte derecha. El momento flector es la suma algebraica de los momentos producidos por todas las fuerzas externas a un mismo lado de la sección con respecto a un punto de esa dicha sección. Es una medida de capacidad de la estructura para resistir momentos de flexión. Y al igual que la fuerza cortante, también puede variar en magnitud y en dirección a medida que se desplace a lo largo de la viga. El momento flector es positivo cuando considera cuando la sección de la izquierda tiende una rotación en sentido horario, o sea, hacia las manecillas del reloj.
como se puede ver en el diagrama. Ahora que ya vimos todo lo que se necesita e influye en una viga, debemos de preguntarnos qué es lo que se ocupa para resolver estos problemas que incluyen la flexión. Bueno, se utilizan diagramas de fuerza cortante y de momento flector. La determinación de los valores absolutos máximos del cortante y del momento flector en una viga se facilitan si la fuerza cortante y el momento flector se grafican. A esto es a lo que nos referimos con diagramas, a graficarlos contra la distancia X medida desde un extremo de la viga. Todos estos problemas los vamos a resolver gráficamente y posteriormente vamos a hacer soluciones algebraicas que se ocupen para cada una de nuestras fuerzas. En los problemas, los diagramas de la fuerza cortante y del momento flector se obtendrán determinados los valores de la fuerza cortante y el momento flector en puntos selectos de la viga. Dependiendo de la viga que tenemos, va a ser el problema que vamos a solucionar. Hay diferentes tipos de fuerzas que se pueden aplicar sobre una viga. Eso también es muy importante. Y la elaboración de los diagramas en vigas se pueden realizar de dos maneras, con el método de secciones o con el método de áreas. Estos dos métodos los vamos a realizar. El método de secciones, como su nombre lo dice, es seccionar por partes la viga, lo que vamos a ir analizando. Y en el método de áreas es muy importante tener bien definido gráficamente el área que se va a analizar para así poder darle solución a los problemas. Lo que vamos a ver a continuación es lo que nos va a ayudar a comprender cómo se deben de hacer los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, todo referido al método de áreas. Como sabemos, existen diferentes tipos de cargas, que son las cargas puntuales, las cargas distribuidas rectangulares y las cargas distribuidas triangulares. En las cargas tenemos que tener en cuenta que la dirección de estas va a ser la que defina hacia dónde va la pendiente en los diagramas. Entonces, como podemos ver, en las cargas puntuales es un comportamiento constante. Entonces, también en la fuerza cortante su comportamiento así lo será. En las cargas distribuidas rectangulares, la pendiente es hacia abajo, entonces su comportamiento también lo será. Y en las cargas triangulares, en este caso, también están hacia abajo, por tal en la fuerza cortante también lo será. Pero puede pasar que estas cargas no estén en esa dirección y si cambian, claro que también va a cambiar la manera gráfica en que se van a presentar. Hablando del momento flector, la obtención de este se puede determinar con la integral de la fuerza cortante con diferencial de X, donde X solamente es un desplazamiento horizontal. Al integrar estamos incrementando el orden en un grado. Esto lo deben de tener en su cabeza desde que vieron las integrales. ¿Qué es lo que hacen? Incrementar. Pero ¿qué es lo que nos hace una integral? Nos ayuda a obtener el área bajo la curva, que es lo que nosotros queremos para poder darles valores a los diagramas que nos van a salir con de la fuerza cortante y del momento flector. Entonces, como aquí ya está constante el diagrama de la fuerza cortante, al integrar nos va a dar una ecuación de primer grado. Entonces, en las cargas distribuidas rectangulares, en la fuerza cortante, ya tenemos una ecuación de primer grado. Por tal, en el momento flector nos va a dar una ecuación de segundo grado. En las cargas distribuidas triangulares, desde el tipo de carga ya tenemos una ecuación de primer grado. Entonces, la fuerza cortante será una ecuación de segundo grado y el momento flector será una ecuación de tercer grado. Como pueden ver, pueden decir, estas dos se parecen, pero no. O sea, la diferencia es que este es de segundo grado y esta es de tercer grado. La manera en que se van a diferenciar es que conforme vayamos analizando toda la viga, esto va a cambiar. O sea, en un lado puede aumentar o en otro lado puede decrecer. Todo esto nos va a ayudar a hacer nuestros diagramas y al final darles valores por medio de las áreas para poder llegar así a tener valores como del
la fuerza, cuál es el valor máximo de la fuerza cortante o cuál es el momento flector que estamos buscando.